Bien, vamos a esta clase. La clase de hoy es una aproximación a cómo la psicología puede aportar a la explicación de los consumos problemáticos. Dijimos y repetimos y lo volvemos a decir y lo vamos a volver a decir que cuando hablamos de consumos problemáticos, si bien es una región interdisciplinaria, la forma de mirar lo que tenemos como un campo, donde interaccionan, se entrecruzan diversas disciplinas, la centralidad es psicológica, porque es un comportamiento. El consumo problemático es un comportamiento, en tanto lo vamos a entender centralmente desde la psicología. Esto no implica negar otros abordajes. También hay que decir que el comportamiento, la conducta tiene determinantes sociales, ambientales, biológicos, pero sí vamos a centrarnos ahí. Entonces, si la centralidad es psicológica, bueno, ¿qué puede aportarnos la psicología a la comprensión de los consumos problemáticos? ¿Qué categorías, qué conceptos nos pueden servir para explicar por lo menos algunos de los fenómenos que vemos y mencionamos y describimos cuando, ¿se acuerdan? Tuvimos una clase pasada, describimos los criterios bajo los cuales establecíamos que un consumo era problemático. Bueno, de todo eso, ¿qué puede decir la psicología? Esta clase y el texto que lo acompaña, que ya tiene un par de años de elaboración, pero todavía vigente, lo elaboramos allá por 2017, es una primera aproximación. Hay mucho más que esto que vamos a ver hoy día y que está en el texto, pero es básicamente ilustrar cómo desde algunos desarrollos de la psicología cognitiva comportamental podemos dar cuenta de los fenómenos que están implicados en los consumos problemáticos y podemos acercarnos a una explicación más integral de estos fenómenos y por lo tanto desde ahí diseñar intervenciones que tengan chance de éxito, ya sea preventivas, asistenciales. Ya después vamos a ir problematizando más adelante esa distinción tan tajante entre lo preventivo y lo asistencial, que tiene un sentido propedéutico para entender algo, pero también es bueno después tensionarlo a ese esquema de dividir las intervenciones entre lo preventivo y lo asistencial. Pero bueno, para llegar a eso hay que recorrer un pequeño camino. Parte de ese camino es es pensar en los modelos explicativos de los comportamientos que denominamos consumos problemáticos. Siempre que se habla de un padecimiento mental, siempre ha habido todo un debate, ha sido atravesado un largo debate y confrontaciones teóricas e ideológicas en relación a la etiología de la enfermedad mental. La clásica es la explicación biologista, con la cual hemos tomado mucha distancia, pero que fue dominante y sigue siendo dominante. Y en el caso de las drogas, en el caso de los comportamientos relacionados con las drogas, al ser estas drogas psicoactivas, o sea, a tener su target, su punto de acción en el sistema nervioso central, esta explicación todavía subsiste, tiene más fuerza. Las drogas modifican la neurobiología cerebral, entonces busquemos por ahí la explicación de todo el comportamiento. De hecho, después les voy a subir un video de una neurocientífica española, donde todavía vamos a ver cómo hay una fuerte presión reduccionista hacia la explicación de los comportamientos adictivos, como dicen los españoles, nosotros decimos consumos problemáticos, centrados en parámetros biológicos. O sea, fundamentalmente es la famosa historia del núcleo accumbens, digamos. El dato es que la mayoría de las drogas tienen impacto en el núcleo accumbens, que es un circuito dopaminérgico, y bueno, por ahí hay una fuerza de presión para reducir toda la explicación del comportamiento a, bueno, las drogas tocan el núcleo accumbens y por eso se explica tanto el desarrollo de un consumo problemático como el mantenimiento como la recaída. Bien, ya después les voy a subir el video porque es interesante de todas maneras, más allá que tributa a esta mirada reduccionista, biologista, que es absolutamente descartada, pero que también es dominante sobre todo en los medios de comunicación. O sea, esta cuestión que señalábamos al principio de la materia, las drogas como centro de la problemática, las drogas explicando casi todo lo que hay alrededor de esto, son
el modelo, el esquema de comprensión de esta problemática dominante, sobre todo a través de los medios de comunicación. Entonces aparecen como la droga es la responsable de las adicciones. La droga explica el comportamiento adictivo. Y las drogas son algo así totalmente extraño a los sujetos, a su subjetividad y a su neurobiología, lo cual es muy equivocado. Las drogas actúan como actúan porque son muy parecidas a las sustancias que tenemos en nuestro cerebro. Son si no, no tendrían el efecto que tienen, porque imitan o modulan el funcionamiento de nuestro cerebro a partir de ser muy parecidas a las sustancias de neurotransmisión que tenemos. Entonces modifican parámetros de neurotransmisión, pero eso sirve poco para explicar todo el comportamiento relacionado con el consumo problemático. Esta explicación biológica es dominante, por eso es tan importante poder ilustrarnos y poder incorporar cómo la psicología puede explicar el comportamiento de consumo problemático a partir de ciertos aportes, de ciertos desarrollos. Es cierto también que hay otros modelos explicativos que también podemos descartar rápidamente. Uno es el el educativo, por decirlo así. La gente consume drogas porque no sabe que le van a hacer mal. También, totalmente descartado. Entonces, pero esa orientación, si ustedes se dan cuenta, estas concepciones no son solamente concepciones o explicaciones con las que tomamos distancia por una cuestión de debate científico. Tienen consecuencias directas en los abordajes que se diseñan. Tienen consecuencias directas en las estrategias que se utilizan para tratar de resolver o actuar sobre aquellas personas que desarrollan un problema y un deterioro progresivo de su salud por el consumo de drogas. Las consecuencias son que se intenta centrar la acción en el control de acceso a las sustancias, así se llega hasta penalizar la conducta de consumo, como en el caso de Argentina. Se establece como única estrategia la ilustración casi aterrorizante sobre el efecto de las drogas. Mientras yo más te hable de las drogas, supuestamente es menos probable que consumas. No ocurre nada de eso, es contrafáctico ese tipo de interacción. O sea, está probado que no hemos logrado nada por ese lado. Y la otra explicación que la vamos a retomar más adelante porque hay que contextualizarla, porque cuando uno la presenta tiende a rechazarla rápidamente, pero hay que contextualizarla porque gran parte de la comunidad científica influenciada por la tradición norteamericana de la NIDA, o sea, National Institute of Drug Abuse, que es un organismo muy interesante con muchísimo material y le recomiendo visitar el sitio, tiene un apartado en español para que quiera tener más información, pero que sostienen que los consumos problemáticos, las adicciones, como dicen ellos también, adicción, son una enfermedad crónica cerebral. Esa es la afirmación dominante, que después lo retomaremos, pero esa insistencia en que sea definida como una enfermedad crónica cerebral tiene un sentido, si se quiere, social. Natalia Volkova, que es la directora de la NIDA, sostiene que es la única forma, o sea, defender ese punto de vista es lo que le permite incorporar los tratamientos de adicciones al seguro de salud. Esa definición de enfermedad crónica cerebral hace que pueda ser cubierta, sobre todo en un país como Estados Unidos, donde la medicina es absolutamente privada y catastróficamente privada. Bueno, poder incorporarlos en los seguros de salud a los tratamientos de rehabilitación tiene esa condición definirlo. Entonces, esa explicación también es una explicación que podemos rechazar, pero hay que entenderla contextualmente. Después vamos a volver sobre Volkova, sobre la NIDA, sobre cómo consideran ellos, porque, insisto, la NIDA, el Instituto Nacional de Drogas de Abuso norteamericano, ha desarrollado muchísima investigación, tiene muchísimo material, es muy interesante la perspectiva, inclusive cuando veamos las clases de asistencia, vamos a ver cuáles son los principios que según la NIDA deben establecerse en un tratamiento de adicciones, y vamos a ver cosas muy interesantes a partir de eso. Y invito,
después les pongo yo, en el ABP, en el aula virtual, les pongo el link, pero pueden googlear, a visitar la página, porque si saben inglés, genial, pero también tiene, no todo, pero un apartado en español con mucha información, divulgación, publicaciones científicas, mucho material. Hay hasta material no solo para investigadores, docentes, profesionales, también hay investigación, material para el gran público, para la comunidad, para herramientas para hacer estrategias preventivas. Es muy interesante el sitio, después lo vamos también a ver en el tema asistencia. Pero no sé por qué, por el tema de la enfermedad, en enfermedad crónica cerebral, que bajo ese esquema lo único que garantiza el tratamiento es la abstinencia absoluta. Por eso es un modelo que rechazamos también, porque se ha mostrado ineficaz y que las intervenciones orientadas a una rígida abstinencia, teniendo como eje la abstinencia, en general tienen un porcentaje muy alto de fracaso, de fracaso o recaída. Y otros enfoques, otras aproximaciones no tan apegadas al eje de la abstinencia, vienen mostrando mucho más eficacia, sobre todo en los abordajes asistenciales. Pero también en la prevención, sobre todo lo que tiene que ver con los enfoques, que vamos a ver ya en el segundo cuatrimestre, de reducción de daño, por ejemplo, que se ha mostrado mucho más eficaz en el sentido de cuidado de las personas que la estrategia de imponer de manera rígida la abstinencia como única medida preventiva. Bien, entonces, veamos, ¿qué puede decir la psicología? ¿Cómo podemos construir un modelo explicativo de los consumos problemáticos, del comportamiento del consumo problemático? Una primera cosa es advertir que para entender el comportamiento del consumo problemático tenemos que apelar a las leyes del comportamiento en general. El consumo problemático es un tipo de comportamiento que trae consecuencias nocivas de deterioro, de empobrecimiento social, de pérdida de control, pero es un comportamiento. O sea, no hay leyes diferentes del comportamiento para explicar el comportamiento de consumo problemático. Lo segundo es que la idea con la que se trabaja es cuando uno intenta aproximarse a una cosa tan compleja como es el consumo problemático. Insisto, también han funcionado y han obturado los desarrollos en esta temática todas las concepciones y prejuicios que existen a esto. Todavía hay una carga moral muy fuerte a la hora de interpretar este tipo de comportamientos. Entonces, esos han funcionado como obstáculo. Ahora, también es cierto que cuando vamos desde la psicología y queremos explicar, utilizar algunas categorías para explicar esto, nos encontramos con un rompecabezas absoluto. Y donde además las piezas del rompecabezas no son unidimensionales, multidimensionales, son mucho más complejas. Entonces, más recientemente, y a esto vamos a llegar al final, utilizando los recursos de la estadística, los modelos de regresión múltiple que intentan explicar una variable dependiente, comportamiento de consumo problemático, a partir de varias variables independientes que interaccionan entre sí. Son los modelos de regresión múltiple, los modelos de clúster, digamos, que son modelos de análisis multivariado de la estadística, han venido a auxiliarnos para tener una comprensión más integral. Ahora, para llegar a eso hay que ir analizando, en el sentido más concreto del término analizar. Cuando uno analiza es que descompone algo complejo en elementos cada vez más simples. Cuando se hace el análisis de sangre les cuentan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, o sea, descomponen eso complejo, sangre, en elementos más simples. Entonces, para llegar a esto vamos a hacer un pequeño recorrido y vamos a ver cómo desde las teorías del aprendizaje vamos a tratar de explicar algunos aspectos del comportamiento de consumo problemático. Vamos a ir muy desde lo básico, porque lograr un modelo explicativo es lograr un modelo multivariado y complejo. Entonces, vamos a cumplir esa premisa que me van a escuchar repetir muchas veces, que si asumimos el consumo problemático, los consumos problemáticos en plural, como un problema complejo, no hay respuestas simples. Las respuestas simples a problemas complejos son siempre respuestas equivocadas.
Entonces, vamos a tomar esto de la centralidad psicológica para desarrollar un modelo explicativo centralmente psicológico. Nos vamos a apoyar fundamentalmente en un desarrollo que va a ir desde el viejo y querido Iván Pavlov hasta llegar a Aaron Beck, Huxley y las teorías más cognitivas. Pero vamos a anclar fundamentalmente en los modelos de aprendizaje, en las teorías del aprendizaje. En tanto es una conducta, está sometida a las leyes de la conducta, se aprenden, se desaprenden, se extinguen, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver que aquellos pequeños aportes que aprendimos hace mucho, o no tanto, o no los aprendimos por ahí, de Pavlov, de Skinner, nos van a servir para explicar algunos aspectos de este comportamiento. El primero es el tan querido Pavlov, y eso ya tiene... La historia de Pavlov ya tiene rango de leyenda, digamos, ya casi aparte porque cumple, siempre digo esto, me parece interesante a mí que lo de Pavlov cumple con las reglas de la narrativa científica. ¿Cuál es la narrativa científica? La narrativa científica es, bueno, si alguno vio Doctor House, debe reconocer cómo eran todos los argumentos. Los argumentos eran algo desconocido, se comenzaba a estudiar, se hacían esfuerzos sistemáticos, se trabajaba con tesón, no le pegaban, hasta que algo del orden del azar daba la pista para resolver el problema. Esa es típica narrativa científica. Lo de Pavlov cumple con todo eso. Es una leyenda científica. O sea, Pavlov era fisiólogo, trabajaba sobre la fisiología digestiva, no le interesaba absolutamente más nada que eso, y observa que una anomalía, algo que no debía ocurrir. Y cuando quiere digamos, sistematizar esa anomalía y explicarla, desarrolla la teoría del condicionamiento clásico. Esto es, observa que una conducta que no estaba esperada, como era la salivación, se daba en un momento que no tenía por qué darse, que era cuando no estaba el estímulo incondicionado, comida, presente. Bueno, esa anomalía, es un capítulo de Dr. House, algo del azar. Después, bueno, viene la leyenda, es que los perros salivaban cuando entraba y que le daba la comida. Bueno, la verdad que nunca se pudo despejar si eran que salivaban cuando entraba y que le daba la comida. Es que ocurría un comportamiento cuando no debía ocurrir. Él interpreta esto como un fenómeno a explicar, y para poder explicarlo da cuenta del condicionamiento clásico, que es simplemente que un estímulo que no evoca, que no produce una respuesta inicialmente en un sujeto, en un organismo, adquiere esa capacidad. ¿Cómo la adquiere? Por la experiencia. Entonces el aprendizaje, como cambio en la conducta producto de la experiencia, tiene ahí su primera sistematización. O sea, ese es el gran aporte de Pavlov. Se hablaba del aprendizaje como un cambio conductual producto de la experiencia. O sea, Pavlov lo demuestra, por eso lo colosal, aunque ahora, con el diario del lunes, nos parezca tan de perogrullo lo de Pavlov, pero es colosal el aporte de él. La psicología americana conductista no hubiera sido posible desarrollar si ese pequeño descubrimiento de Pavlov. Entonces, a partir de ahí, de estos fenómenos que tienen que ver con el condicionamiento clásico, veamos algunas cuestiones que nos van a servir como conceptos importantes para tratar de explicar algunos fenómenos que se dan en los consumos problemáticos. La primera cuestión que vamos a revisar, ustedes se acuerdan, estímulo condicionado, estímulo incondicionado, bla, bla, pero que había algo más. Había algunos estímulos que podían condicionarse con el condicionado, podían asociarse con el condicionado, y era el condicionamiento de segundo orden. Esto es, no solo que un estímulo adquiría la capacidad de producir una respuesta que antes producía el estímulo incondicionado, o sea, aquel estímulo para el cual estamos innatamente preparados para responder, salivar en el caso del perro, sino que otro estímulo que no había estado ni siquiera en presencia del estímulo incondicionado, por apareamiento temporal, adquiere la capacidad del estímulo condicionado 1. O sea, se llama condicionamiento de segundo orden. Bueno, la otra cuestión es que para que el condicionamiento se da, lo que Pavlov descubre que tiene que haber una continuidad temporal entre ambos estímulos.
en una relación temporal. Y generalmente, lo que Pablo también descubre, es que esa relación temporal es más eficaz cuando el estímulo condicionado precede al incondicionado. Entonces después los cognitivistas, muchos años después, van a recuperar esto y van a decir, claro, acá está la explicación, porque el condicionado adquiere el valor de señal, de señalizar, por eso la respuesta se expresa, porque se adquiere un valor de señal. Esa es la explicación cognitiva del fenómeno de Pablo. Y hay dentro de lo que se llama condicionamiento clásico pavloviano fenómenos como los procesos de generalización del estímulo, se comienza a responder de la misma manera a estímulos similares. La discriminación es otro fenómeno que puede también complejizar un poquito más. Esto es, por ejemplo, estímulos que señalan la presencia del otro estímulo, estímulos discriminativos. Bien, ¿y qué podemos explicar con esto? Algunas cosas, miren, algunas cuestiones que están dentro de esto. Por ejemplo, conocen el fenómeno de la extinción. Si uno presenta, ¿cómo están? Si uno presenta el estímulo condicionado sucesivas veces sin que se dé el estímulo incondicionado, después de un tiempo se produce una extinción. Se tiende a extinguir la respuesta. Ahora, si nuevamente se presenta el incondicionado, suele haber lo que se llama la recuperación espontánea. Este fenómeno de extinción y recuperación espontánea ha sido muy interesante para pensar las recaídas. Como la extinción de una conducta de consumo se mantiene durante un montón de tiempo y la exposición, a veces ni siquiera al estímulo original, sustancia, sino a un contexto, produce una recaída o un restablecimiento. Y lo que se ha encontrado, por ejemplo, que síndrome de abstinencia condicionada, esto es, sujetos que dejan de consumir durante mucho tiempo, no atraviesan ningún síndrome, o atraviesan síndrome de abstinencia, que es el caso de la heroína, que puede durar hasta 10 días. Pero después de mucho tiempo, una situación, un contexto, un estímulo, les desencadena un nuevo síndrome de abstinencia. Esto es una clara respuesta aprendida. Pero también desarrolla, y esto es lo que más se ha evidenciado, el craving. ¿Se acuerdan cuando veíamos el craving? Esa ansia por consumir. El craving hay craving condicionado, se dispara a partir de ciertos estímulos. ¿De qué sirve todo esto? Y sirve para un montón de cosas. Sirve para saber que si estamos en un proceso de recuperación, ciertas condiciones o contextos van a disparar una ansia por consumir. Entonces, yo recuerdo cuál era la primera indicación que solíamos dar en la casa del joven: no vaya a la cancha. Porque, sepan, uno de los lugares donde más se consume es en los estadios de fútbol. ¿Por qué? Porque el contexto va a disparar una ansia y todavía no hay un nivel de control establecido. Bueno, entonces se le indicaba porque hay netamente clara un condicionamiento, una respuesta condicionada. O sea, ciertos contextos, bueno, y después, esto es típico, aparece en la clínica también. Los pibes le suelen decir el agite. No me pongas jijiji que me agita. Eso es una respuesta condicionada, un craving condicionado. Y es muy interesante para estudiar cómo se va adquiriendo la conducta de consumo, se establece y a qué estímulos está asociado. Bueno, tiene toda una serie de derivaciones. Una de las derivaciones que, por ejemplo, en España, esto lo vimos, hay varios estudios muy interesantes, sobre todo de la etapa 80-90 del siglo pasado en España. Ellos tuvieron realmente serios problemas, parecido a lo que pasa en Estados Unidos ahora con el fentanilo, pero con la heroína, el caballo, así. Y pasaron muchas cosas. Una de las cosas que pasaron es que después de mucho tiempo se dieron cuenta que casi entre el 40 y el 50% de las muertes por sobredosis no eran por sobredosis, eran por sustancia de corte. Ahí cambiaron todo completamente el enfoque y hoy día no es un problema social sanitario relevante en España. Como ellos te lo dicen, pues que el día que salimos de la locura esa de España libre de drogas, pudimos hacer algo con las drogas. Pero mientras sostenían esa cosa de España libre de drogas, no podían hacer absolutamente nada. Pero lo que iba es, una de las cosas que también vieron, que
tenían episodios de sobredosis con sujetos que consumían la misma dosis. Y se daba porque la consumían en un contexto diferente al cual habían consumido originalmente. Entonces, la respuesta preparatoria, compensatoria, que está condicionada pavlovianamente para asimilar la dosis, no se desarrollaba y tenía mucho más efecto que si lo hiciera en el contexto que originalmente. Esto llegó y esto es serio, digamos, es para prevenir, digamos, salvar vidas. Pero además de esto, empezó a pasar que ciertos cuadros que se presentan en los síndromes de abstinencia, más que ser un efecto de la droga o de la sustancia en sí misma, son respuestas anticipatorias aprendidas de nuestro organismo a la sustancia. Entonces, por ejemplo, uno de los síntomas más clásicos en el síndrome de abstinencia alcohólico, que es junto con el de heroína el más severo, y está documentado y fundamentado, uno de los síntomas clásicos es la temperatura, el incremento de temperatura, la fiebre. Y la fiebre es una respuesta compensatoria, preparada, aprendida para una sustancia que produce, como el alcohol, hipotermia. Esto ya creo que lo hablamos, el famoso mito de darse calor con el alcohol no existe. Simplemente produce una vasodilatación periférica que parece que tuviera un calor uno, pero en general, sistémicamente, te baja la temperatura corporal. Entonces, es cuando hay un consumo crónico, consuetudinario, durante mucho tiempo, de intoxicaciones repetidas, nuestro organismo aprende a prepararse a esa intoxicación subiendo la temperatura para compensar la baja de temperatura. Cuando no llega, porque estás en abstinencia, aparece como un episodio febril. Y es un componente muy importante en los cuadros de síndrome de abstinencia alcohólico, que son severísimos, por cierto. Porque además, en general, el consumo consuetudinario de alcohol está asociado a mucho déficit alimentario. Las calorías del alcohol compensan las otras calorías. Entonces hay muchísimo, siempre van acompañados de cuadros de hiponutrición o de malnutrición, etcétera, etcétera. Entonces, un síndrome de abstinencia que realmente es severo, lo hace en un organismo que está bastante deteriorado, bastante frágil. Entonces, por eso es tan severo y tan grave. De todas maneras, ya dijimos, el alcoholismo clásico, como conocimos, describimos y estudiamos, es cada vez menos el problema que tenemos. Tenemos otros problemas, otros consumos de riesgo y perjudiciales que no son el alcoholismo clásico. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Bien, entonces aquí vemos, con 2 o 3 cositas de Don Pavlov, podemos explicar algunos fenómenos, no todos, algunos pequeños fenómenos que se dan en los consumos problemáticos. Y esas son a la vez, y acá viene, este es el nexo, estas categorías que nos permiten explicar estos fenómenos son herramientas a la vez. Son herramientas para pensar abordajes cuando uno está tratando de trabajar, por ejemplo, los modelos que vamos a ver más adelante, el modelo de cambio, de motivación para el cambio, que es un modelo bastante utilizado y con buenos reportes de eficacia para el abordaje de consumos problemáticos. Y tiene que pensar en, por ejemplo, las respuestas condicionadas. O sea, cuando en ese tipo de modelos hay como 2 momentos, un momento más directivo y un momento menos directivo, o más conductual y más cognitivo. En los momentos directivos, las indicaciones para prevenir la exposición a estímulos condicionados asociados al consumo, para que no se desarrolle el craving, digamos, desarrolle la ansia. También se pueden utilizar para trabajar y simular momentos de craving o sea, producir el craving para poder trabajar en vivo las ideas, las creencias asociadas y tratar de desarrollar recursos para restablecer algún nivel de control sobre el comportamiento. Bien, esto es lo más importante y lo vamos a ir viendo constantemente. Cómo a partir de estos pequeños aportes nosotros recuperamos herramientas que pueden pensarse tanto para la asistencia o la prevención o, vamos a decirlo así, para una intervención con éxito. Otra gran vertiente de las teorías del aprendizaje son los aportes de condicionamiento operante, Don Skinner, recuerden. Skinner nos enseña cómo nuestro comportamiento opera sobre el medio y de la consecuencia que tiene esa operación sobre el medio depende si el comportamiento tiende o no a repetirse.
Pequeño descubrimiento de Don Skinner es que las conductas que tienen consecuencias, que tienen como consecuencias, o sea, son contingentes a algo agradable para los sujetos, tienden a aumentar. Ahora, las intervenciones nuestras en el ambiente pueden producir dos efectos básicos. Algo que no estaba aparezca o algo que esté desaparezca. Entonces también Skinner descubrió que cuando la consecuencia era que algo agradable apareciera, tendía a repetirse. Pero también tendía a repetirse si nuestra conducta hacía que algo desagradable desaparezca. Entonces, ahí está, bueno, el famoso reforzador positivo, reforzador negativo que nos enseñó. Entonces, llevándolo al reforzador positivo como sinónimo de recompensa, pero el reforzador negativo también fortalece que se ejecute una respuesta porque la consecuencia ha sido que algo desagradable ha cesado o se ha atenuado. ¿Se entiende? Y otro concepto también para revisar, con el que vamos a ver algunas cuestiones del comportamiento de consumo problemático, son reforzador también ocurre lo mismo que con el condicionamiento de segundo orden. Reforzador primario, aquello que es una consecuencia que tiene propiedades reforzantes por sí misma, no derivan de una experiencia de aprendizaje previo, sino que por sí misma tiene un efecto reforzante. Son agradables por sí mismas. Pero hay reforzadores secundarios, que son agradables porque están asociados a un reforzador primario. Entonces, con estos conceptos veamos algunas cuestiones muy, muy básicas, pero que también nos hacen pensar en el proceso del consumo problemático. Ahora, cuando yo lo mencionaba al principio de la clase, esta explicación que les voy a subir, que es la explicación clásica de las neurociencias en relación al núcleo accumbens y al sistema dopaminérgico, lo que dicen es que, evidentemente, sí, todas las drogas tienen un efecto hedónico, tienen un efecto placentero. ¿Por qué la gente consume drogas? Porque tiene un efecto placentero. Porque producen placer. Digamos. Si no, no se entiende. ¿Ustedes vieron alguna vez la reacción de un adolescente que nunca ha consumido una bebida alcohólica? El sabor le parece horrible. ¿Pero por qué sigue consumiendo? Porque impacta en el cerebro y tiene un efecto hedónico. Además de las otras variables sociales, que eso significa un marcador de entrada a la adultez, etcétera, etcétera. O sea, hay otras variables que se juegan. Pero es cierto que muchas drogas funcionan como un reforzador positivo. Se tiende a repetir esa conducta porque tiene una consecuencia agradable para el sujeto. Ahora bien, en el desarrollo del proceso de consumo problemático, lo que comienza a ocurrir es que las propiedades reforzantes positivas tienden a perderse y la conducta se mantiene más por reforzador negativo, para evitar el craving, para evitar el síndrome de abstinencia o para, ya vamos a verlo más adelante, asistirse en determinadas situaciones estresantes. Entonces, por las dos vías, como si fuera un proceso oponente, reforzador positivo y reforzador negativo, generalmente se inicia por reforzador positivo, se mantiene por reforzador negativo. Se tiende a mantener la conducta para evitar la aparición de un malestar, para evitar la aparición porque el ansia por consumir es evidenciado como un malestar. Es algo que te falta y que necesitas. Y cuando nos pasa eso, no nos sentimos bien. Entonces, para evitar ese malestar, se aprende a administrarse una sustancia o alguna similar. Y además de esto, a la vez el manejo de contingencias, de consecuencias y el establecimiento de otras recompensas también es un recurso muy utilizado en las terapias comportamentales, fundamentalmente, sobre todo vamos a verlo cuando veamos motivación para el cambio, como las aplicaciones clínicas derivadas del condicionamiento operante pueden ser muy útiles en determinados momentos, sobre todo para el mantenimiento del cambio comportamental, del cambio conductual. Ahora, para eso hemos podido entender que el mantenimiento de la conducta está más ligado a reforzadores negativos que a reforzadores positivos. Se comienza a consumir porque da placer y se sigue consumiendo para buscar alivio del malestar. Entonces, por eso también que esto ya lo vamos a ver más adelante, pero es tan importante
pensar el consumo no ya afincado en la droga, sino en las condiciones subjetivas de cada persona, donde un asistente de afrontamiento, ya lo vamos a ver más adelante, puede hacer que se maneje ciertas cuestiones para las cuales el sujeto se ve superado en sus recursos. Ojo, lo hacemos todos. Y acá viene la misma explicación. Todos nos asistimos farmacológicamente. Para no dormirse con esta clase aburrida, toman mate. ¿Por qué? Porque creen que han evaluado que sus recursos para mantener la vigilia son insuficientes. ¿Por qué toman café a la mañana? Porque necesitan asistirse, porque han evaluado que para despertarse más rápidamente necesitan asistirse farmacológicamente. Todos hacemos lo mismo. Entonces, si queremos comprender los consumos problemáticos, tenemos que pensar en conductas comunes nuestras que están implicadas. No son algo diferente. No bajaron de un plato volador, no los agarró la droga y los transformó en zombies. Es comportamiento, con las reglas del comportamiento que todos tenemos. Bien, Pavlov, Skinner, teorías del aprendizaje conductual. Allá, fines del siglo pasado, década de 70, 80, una verdadera revolución, que fue la de Albert Bandura, nos trajo, no sé, se me ha corrido un poquito, nos trajo lo que se llamó primero la teoría del aprendizaje social y después la teoría cognitiva social. Lo que Bandura hizo básicamente, yo creo que ustedes deben haber visto Bandura en otra materia, asumo que sí, así que voy a ser muy sintético, pero lo que Bandura hizo, que es integrar los procesos de las leyes del aprendizaje conductual a la dimensión de lo cognitivo. Entonces, por eso el aprendizaje entendido como un proceso conductual y cognitivo. Entonces, tomar el entorno de las personas, no solo la ejecución conductual como forma de aprender, o sea, no solo por ensayo y error, sino también por observación, por modelos. Es el que tenemos el concepto en vez de moldeamiento que hablaba de Skinner, por el cual se aprendía un comportamiento en base a refuerzo diferencial y aproximaciones sucesivas, aquí se puede aprender por observación. Entonces, hay una combinación de factores de entornos y factores psicológicos propios. Ahora, para que algo se aprenda de esta manera, por modelo, tiene que haber la posibilidad de retener esa información, tiene que estar la posibilidad de reproducir ese comportamiento y tenemos que estar motivados para hacerlo. Entonces, por ejemplo, en el inicio del consumo de alcohol, este modelo es muy, muy ilustrativo. Cómo se observan los modelos que consumen alcohol, o sea, las referencias que uno tiene, consumen alcohol, y la búsqueda de entrada a la edad adulta y a la condición de adulto es un gran motivador. ¿Para qué? Para reproducir la conducta de consumo. Se retiene que eso es algo que hacen los adultos, la entrada a la adultez está ligada a reproducir esa conducta. Y a partir de ahí se juega también la experiencia propia con el alcohol. Ahí sí viene la cuestión biológica netamente. El alcohol produce placer. Entonces la conducta se refuerza y tiende a repetirse. Pero podemos entender mucho más de los procesos de iniciación de consumo a partir de este modelo de aprendizaje, de esta propuesta de aprendizaje por modelos. Son los modelos. Bandura, hay una explicación muy, muy linda que él da, que dice, bueno, sí, que la observación de hechos violentos genera conductas violentas. Dice, no, lo que genera conductas violentas es que el violento tenga eficacia en algo que sea motivador o significativo para las personas que lo observan. Si la violencia permite al muchachito de la película quedarse con la chica, tener éxito, etcétera, etcétera, eso es lo que produce que se tiende a repetir esa conducta violenta. En el consumo también. Y en el consumo está ligado fíjense, a la transgresión, al acceso a la vida adulta y a qué más. A la búsqueda de sensaciones. ¿Hay más buscador de sensaciones que un adolescente? Todo es búsqueda de sensaciones en la adolescencia. Además hay una comprensión existencial de inmortalidad.
el adolescente se cree inmortal. Entonces, vamos, nosotros le decimos, primero, cuestionan la autoridad. Se cree inmortal y búsqueda de sensación. Y vengo yo. El doctor Gómez le dice, la droga te hace... O sea, yo que soy una autoridad de barba a la cual no hay que creerle nada, el viejo boludo este, a decir, la droga te va a hacer esto. Aparte, como creo que no va a consumir, porque yo le voy a contar las cosas que le hace la droga al cerebro, les voy a mostrar así como, ¡guau! Todo eso. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, cuando quieran ver algo de esto, busquen, googleen en YouTube Miroli. Busquen un señor que fue director del Cedronar hace muchos años, médico él, que además hizo una campaña costosísima, que era muy lisérgica, muy lisérgica. ¿Por qué? Porque era él de médico, cuando digo de médico de guardapolvo, hablando con dos jóvenes que eran dos dibujos animados, Fleco y Male. Googleen eso, es lisérgico, ¿eh? Es el tipo explicándole a los jóvenes lo mal que le van a hacer las drogas. Y esa era la campaña de prevención. Bien. Fleco y Male eran los personajes dibujados, porque los jóvenes, aparte eran muy geniales. Está el médico y la juventud dibujada, literalmente. Y Miroli eres el médico. Se van a divertir para una noche en familia. Bien, ¿por qué estaba con esto? Para entender esto del aprendizaje social, digamos. Porque esto nos llevó a incorporar, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, más profundamente, el componente cognitivo para explicar la conducta. No solo ya lo conductual, no solamente lo aprendido vía la experiencia directa. Entonces, pensar una teoría unificadora del cambio, de los cambios conductuales, que parte de los cambios que son llevados a cabo por diferentes métodos, pero que derivan de un mecanismo cognitivo común. Hay dos tipos de expectativas cuando se ejecuta una conducta. La expectativa de resultado y la expectativa de eficacia. Esto es, si hago tal cosa, pasará tal otra, resultado. Pero yo, si lo hago, lo voy a poder hacer, eficacia. Entonces, este tipo de, o autoeficacia para ser más preciso, este tipo de esquema permite explicar mucho que tiene que ver sobre todo con la experimentación con drogas. Los resultados es, voy a estar más desinhibido, voy a ser más agradable, voy a hacer más amigos, me voy a poder lanzar más, me voy a divertir más. O sea, todo esto, ¿puedo hacerlo? Y sin alcohol va a ser difícil. Entonces mi eficacia, mi proyección de autoeficacia me lleva a facilitar el consumo. O sea, estas pequeñas cosas nos permiten interpretar fundamentalmente ya no comportamientos de consumo problemáticos establecidos, pero sí de iniciación del consumo. También sirven para ver, y han servido bastante algunas cuestiones, sobre todo en rehabilitación, pero nos permiten pensar también sobre qué afincar, dónde anclar iniciativas que tengan un objetivo preventivo. Porque te permite ver a qué está asociado el consumo. Yo creo que esto se lo conté ya, sí, se los conté, lo de la previa, que nosotros pensábamos que la hacían solamente para ahorrar dinero, y cuando fuimos a hacer el estudio nos encontramos con que las respuestas eran absolutamente gregarias, tenían que ver con encontrarse con el otro, con hablar, porque no, en la discoteca no se veían, en la casa sí se veían, se escuchaban, tenía que ver con eso. La previa, sí, lo conté. Bien, entonces esto, y nosotros pensábamos que simplemente era porque ahorraban dinero. El motivo económico estaba, pero subordinado a lo otro. Entonces, en esto hay que pensar un poco estos aportes de Bandura para pensar desde ahí cómo estas expectativas se juegan en el inicio del consumo fundamentalmente. Y por eso el mayor desarrollo que se ha hecho es, sobre todo en el alcohol, el aprendizaje por modelos y las expectativas de eficacia y resultados. Son tres conceptos que nos ilustran mucho para pensar cómo se instauran, comienzan las conductas de consumo problemático. Y lo otro, esta es una colateral, pero que es muy importante. Richard Lazarus, allá en la década del 80 del siglo pasado, desarrolló lo que se llama la teoría del afrontamiento.
lo que los freudianos llamaban antes mecanismos de defensa. Dicen que el afrontamiento son los esfuerzos cognitivos y conductuales que siempre cambian para manejar las demandas específicas, o sea, para manejar el estrés. El estrés entendido tanto como estímulo, como respuesta y como transacción entre el organismo y el medio. Siempre hacemos esto que decía yo antes. Siempre hacemos una evaluación primaria, si la situación va a ser amenazante o va a tener alguna consecuencia para nosotros negativa, y una evaluación secundaria, si tenemos recursos para afrontarla. Entonces ahí pasa lo que ya describíamos. Si entendemos que no tenemos recursos suficientes para despertarnos, nos asistimos con algo de cafeína o con algo de mateína, que tiene el mismo efecto. Constantemente nos asistimos. Entonces, el asistente de afrontamiento está ligado a los estilos de afrontamientos. Cuando los estilos de afrontamiento tienen que ver más con la evitación que con dirigir los esfuerzos al problema, o dirigir la atención más a la emoción resultante de la situación. Y bueno, ahí volvemos a un concepto que vamos a revisarlo también en prevención, pero que ya lo adelantamos, de vulnerabilidad. Hay ciertos estilos de afrontamiento aprendidos, hacen más vulnerable al desarrollo de un consumo problemático. Sí, tendemos a asistirnos en general todos nosotros tendemos a asistirnos para casi todo farmacológicamente. Para despertarnos y después para relajarnos nos tomamos algún depresor. Para casi todo nos asistimos farmacológicamente. Y ni hablar de la medicalización de la vida cotidiana, que hace que nos asistamos en absolutamente casi todo lo que tenga que ver con la vida, utilizando antiinflamatorios indiscriminadamente, utilizando todo tipo de sustancias, o por ejemplo el mito de vitaminas y todo ese tipo de cosas que nos asisten para la vida sana, digamos. Entonces hay que entender que las reglas y las leyes que rigen esos comportamientos cotidianos nuestros son las mismas que rigen un comportamiento que puede perder el control, que puede desarrollar un grave deterioro social y que puede poner al sujeto en riesgo. Son las mismas leyes. No es un esquema de pensamiento diferente. Pero bueno, yendo al esquema de pensamiento, es que ya más cercano en el tiempo, la psicología cognitiva de la segunda mitad del siglo pasado, nos hizo entender que nuestra conducta, nuestras emociones estaban fuertemente ligadas al pensamiento. Entonces, esos pensamientos eran los esquemas que producían las creencias, que es la lectura de la realidad. Esto de lo importante no son las cosas, sino lo que creemos que son. Bueno, ese es nuestro aparato cognitivo. Entonces, ya en la década del 60-70 del siglo pasado, Aaron Beck, el maravilloso Aaron Beck, comenzó a desarrollar primero con el abordaje clínico de la depresión y después de los consumos problemáticos, el concepto de creencias como estructuras cognitivas que se desarrollan a partir de la experiencia nuestra con el medio. Son relativamente rígidas, duraderas. Todos tenemos nuestro sistema de creencias, todos tenemos nuestros sistemas que generan expectativas y que a la vez van conformando lo que creemos de nosotros, del mundo. Así, para Beck, tenemos lo que se denominan creencias nucleares, aquellas que constituyen lo que somos, lo que creemos que somos. Son difíciles de cambiar porque es muy rígido, son creencias nucleares, centrales. De ellas derivan creencias intermedias que se relacionan con aspectos más secundarios, son más fáciles de cambiar, son creencias que generalmente son probabilísticos. Si pasa tal cosa, pasa tal otra. Si hago, una creencia conductual, si hago tal cosa, ocurre tal otra. Ese tipo de creencias. Y finalmente, como la zona más superficial de la cognición, los pensamientos automáticos. Eso que aparece, se impone. Y
desarrolla y antecede a una conducta o no. Entonces, a partir del esquema de creencias nucleares, creencias intermedias y pensamiento automático, Beck desarrolla una explicación cognitiva muy interesante de los consumos problemáticos o de las adicciones, como decía él. Recomiendo el librito de él que anda dando vuelta por ahí, que se llama Terapia Cognitivo-Conductual de las Adicciones. Está muy bueno. Desarrolla el concepto de creencias adictivas. ¿Qué son estas? Son ideas que se han ido aprendiendo, se han ido incorporando y que van a tener mucho que ver con el inicio y mantenimiento del comportamiento de consumo problemático. Él habló de 3 grupos de creencias que le llamamos en su momento las creencias adictivas. Creencias anticipatorias, las que hacen referencia a la recompensa. Tengo la expectativa de que va a ser muy divertido hacer esto, la vamos a pasar muy bien. Bien, esa es una creencia soporte, el soporte cognitivo del comportamiento de consumir. O sea, creencia ligada al efecto reforzante de la conducta de consumo. Creencias de alivio, las que los lleva a consumir el mate para despertarse. El consumo, la conducta de consumo de sustancia va a aliviar, va a, de alguna manera, a reducir algo que me produce malestar. Consumir determinada sustancia va a contrarrestar un malestar preexistente. Y las creencias facilitadoras, permisivas o justificatorias, que son aquellas que habilitan a consumir. Todo lo hacen, me lo merezco, laburé toda la semana, me lo merezco. Entonces, ponerme en la pera. Me encuentro triste, está bien que lo haga. Estos grupos de creencias desarrollados por Beck son muy interesantes para entender no solo la conducta de inicio y mantenimiento del consumo, sino todo el complejo que hace a los comportamientos de consumo problemático. Beck desarrolló en su momento un cuestionario para evaluar estas creencias. Un cuestionario que nosotros adaptamos acá y hace varios años hicimos una investigación con 3 momentos de tratamiento. Tomamos una ONG que está en Córdoba, se llama Programa El Sol, y aplicamos el instrumento a los que iniciaban tratamiento, a los que estaban durante el tratamiento y los que estaban al final del tratamiento. El resultado fue muy esperable, salvo por una cosa, que es que las creencias denominadas adictivas, los 3 grupos de creencias, disminuían a lo largo del tratamiento. Salvo por una cosa, que los que estaban a mitad del tratamiento incrementaban las creencias de alivio. Todas las demás, el resultado final era que bajaban, pues tomábamos los que estaban al inicio, al medio y los que ya estaban dados de alta, por decirlo así. Y era interesante porque cuando aparecen las creencias de alivio, por ejemplo, ahí se demostró en esa pequeña investigación, están más ligadas a la recaída, porque es la añoranza de la sustancia, que además va a tener, va a cerrar un circuito completo, porque posiblemente si se trata de un estimulante, va a haber mayor efecto que la última vez que tomo, la próxima vez que tome, si hay un periodo de abstinencia. Entonces, bueno, las creencias de alivio son muy fuertes. Esa pequeña investigación sirvió para que en ese lugar se comenzaran a trabajar más a mitad del tratamiento las expectativas de alivio y todo ese tipo de cosas como una forma de prevenir recaídas. Porque bueno, de hecho le pusieron el nombre de la etapa de la nostalgia. Claro, como dijo Sabina, dijo, ¿no? Cuando le dijeron, ¿qué pensás? Después de que tuvo un episodio de ACV, ¿qué pensás de la cocaína? ¿Qué sentís por la cocaína ahora? Nostalgia. Bien, esta es la etapa de la nostalgia, o sea, es donde aparecen las creencias de alivio. Pero es muy interesante el modelito de Beck, porque es un modelo que tiende, estas creencias son aprendidas, se van aprendiendo, pero también se pueden trabajar, se pueden identificar, se pueden cuestionar, trabajar desde lo que Ellis hablaba de la terapia racional cognitiva, por ejemplo, que es como establecer, o sea, poner bajo la lupa de la lógica ciertas expectativas y creencias. ¿Por qué crees que la vas a pasar bien si la última vez la pasaste muy mal, tuviste 2 días jurando que nunca más ibas a volver a tomar? ¿no? Como dice un amigo mío, no hay que creer ni en reguera de perro ni en promesa de resaca.
porque es ahí donde aparece no, nunca más, ¿por qué hago esto? Soy el peor, etcétera, etcétera. Sin embargo, rápidamente, como las creencias son difíciles de remover, reaparece y una vez que se aleja del momento del malestar, porque nuestra memoria tiene sus mecanismos, nos vamos olvidando un poquito y aparece, no, la voy a pasar bien, todo lo hacen, y no, mirá, me va a aliviar porque estoy muy para atrás, muy estresado. No. Todo esto es muy interesante cómo en la clínica estas creencias aparecen y realmente es revelador cuando uno empieza a encontrarlas y a identificarlas. Es muy interesante. Y a partir de eso, el trabajo que se puede hacer sobre eso. No todos son las creencias, por supuesto. Más acá en el tiempo, yo les hablé de que tenemos que pensar en modelos multivariables, o sea, muchas variables independientes que intentan explicar aspectos de una variable dependiente del comportamiento de consumo. Bueno, Don Huxon, Isaac Huxon, ¿por qué se llama así? Desarrolló hace mucho tiempo la teoría de la acción razonada, que después va a llamar, más cercano acá, la teoría de la conducta planificada. Lo que Huxon dice que muchos de nosotros creemos que no tener control o poco control sobre algunos comportamientos, pero en realidad actuamos planificadamente, aunque creamos que no tenemos control. Y lo que explica el resultado, conducta, en este caso conducta de consumo, Huxon usó este modelo para un montón de comportamientos relacionados sobre todo con la salud, y que para dar una explicación más global. Hay tres grupos de variables a atender. Las creencias conductuales, que son referidas a las consecuencias probables que va a tener el comportamiento. Entonces, eso produce una actitud favorable o desfavorable al comportamiento. Si hago tal cosa, pasará tal otra. O sea, referido a mi conducta, creencias conductuales. Creencias de control, que son las referidas a la presencia de factores que pueden facilitar o pueden impedir el desarrollo del comportamiento. Esto conduce a la formación de un comportamiento intencional. Entonces, yo tenía un paciente que me decía, al principio, no voy a ir al ensayo, porque ahí voy a consumir, voy a ir con mi hermano y mi sobrina, porque eso establecía, voy a salir con mi hermano y mi sobrina, pero voy a salir, qué sé yo, porque eso me va a dar una referencia de control. Esa es una creencia de control, y de esa manera él establecía un cierto control sobre su consumo. Estas son las otras creencias. Pero además sabía, por sus creencias conductuales, en ese momento, que consumir después lo sumía en un malestar, en un autorreproche, etcétera, etcétera. Y después las creencias normativas. Son las referidas a las expectativas normativas de los otros. El resto piensa que está bien hacer esto, el resto está de acuerdo con esto. O sea, es lo que cree o que opina la gente que lo rodea respecto a lo que él realice. Ojo, también acá entran en juego también la motivación para seguir esas normas. Porque si yo creo que los que creen que está mal, no tengo por qué seguir esas normas, sí, opina que está mal. De esta manera, el primer modelito que él hace es creencias conductuales, que se da por la evaluación de resultados. Si hago tal cosa, pasará tal otra, y el resultado, esto genera una actitud que va a desencadenar la intención de la conducta. Y la otra grupo de variables que van a interaccionar son las creencias normativas, pero que van a estar condicionadas por la motivación para cumplir con esas normas, o no. Eso va a generar la norma subjetiva, lo que yo opino que está bien, está mal, y la intencionalidad y finalmente la conducta. Huxon, esta es la teoría de la acción razonada. Fue muy interesante, esto permitió desarrollar estudios para investigar cómo determinados factores contribuían a ciertos comportamientos de riesgo, por ejemplo, el uso de preservativos. Hay varios estudios de ese tipo. Bueno, y un tiempo para acá, a un grupo español se le ocurrió tratar de aplicar este modelito y tomó una evolución que hace Huxon en 2005,
que es la teoría de la conducta planificada. Y lo que en ese momento intentamos, acá pusimos en conducta, lo que intentamos explicar era la conducta de hacer o no hacer botellón, o sea, previa Argentina, allá era botellón. Entonces ahí, en ese modelo, se complejizó un poquito más, porque ahí vimos que se jugaban no solo las creencias conductuales y la evaluación de resultados que generaban la actitud y la intención de la conducta. Si hago esto va a ser divertido, lo vamos a pasar bien, como dicen los pibes en España, voy a ligar. Bien, eso genera una actitud hacia el botellón. El botellón es la previa en lugares abiertos en las ciudades españolas. Bien, que tiene toda una serie de consecuencias, riesgos, y bueno, y también los españoles hicieron, como nosotros, casi todo mal para controlar eso. Las creencias normativas, aquí tienen que ver con lo que el sujeto cree que los otros opinan sobre ese tipo de comportamiento. Entonces, hay la motivación para cumplir con esos referentes, que son los referentes pares, no los padres, los adultos. Entonces, ahí genera una norma subjetiva condicionada, digamos, que está determinada por lo que está bien para mi grupo, no lo que opinan los educadores, el señor de la televisión, ni mucho menos los docentes, sino que piensa mi grupo. Eso genera la norma subjetiva que va a ir sobre la intención. Y las creencias de control que hace referencia a cuánto puede establecer un control eficaz sobre el comportamiento. Voy a tomar hasta un cierto momento, voy a tomar hasta una cierta cantidad. Entonces, cuando más control percibido tengo, paradójicamente, no solo genero más intención de conducta, porque yo me considero que lo voy a poder controlar, sino que va a actuar directamente sobre la conducta. Las creencias de control, paradójicamente, eso que hacen que son las que ponen más en riesgo o hacen menos eficaz el control. Porque esa creencia de puedo parar, porque además, finalmente, cuando no se logra cumplir la expectativa de control autoimpuesta, lo que ocurre es, ahí volvemos a Beck, aparece la creencia justificatoria, ya está. Entonces ahora me habilito a todo, porque ya no pude sostener la primera. Si vamos a hacer, la hacemos bien, dijimos. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, nosotros vimos que, por ejemplo, eran muy importantes para ellos la norma subjetiva y el control percibido en el botellón. No tanto las creencias conductuales, no tenían tanto peso. Sí el control percibido y la norma subjetiva. ¿Y por qué? Porque la norma subjetiva era una construcción contestataria, porque además se daba en ese momento que, los pibes lo vivenciaban como una persecución, habían demonizado tanto la previa, desde la perspectiva adultocentrista, o sea que la norma subjetiva que se construía y que habilitaba a la intencionalidad de la conducta estaba ligada a lo contestatario, digamos, porque primero pusieron la venta de alcohol hasta las 10 de la noche solamente. Muy simple, a las 4 de la tarde se compraba, se copiaba y ya estaba. Y se compraba mucho más de lo que se iba a consumir por las dudas. Después, los echaban de las plazas, entonces iban a lugares cada vez más inhóspitos, allá en Valencia, a la playa. Después los echaban de la playa porque ensuciaban la playa. Entonces ya iban a cualquier lugar donde era muy difícil acceder, digamos, y asistir a alguien. Empezó a haber episodios de violencia ligados al botellón, de ataques sexuales, en el caso de las mujeres. Entonces lo que vimos es eso, que habíamos construido, o sea, la presión social de los adultos había construido una norma subjetiva que habilitaba la intención del comportamiento. Y, por supuesto, ya no tan social la habilidad, sino más subjetiva, las creencias de control, como decía antes, estaban muy ligadas al consumo. O sea, los pibes decían, tomo, pues que hasta, ¿cómo decían? Hasta pescar el puntillo. Pescar el puntillo sería como achisparse, digamos, ponerse alegre. Sí, tomo hasta pescar el puntillo. Bien, pues lo traían, después volvía destruido el pibe, pero bueno. Esa creencia de control era un factor de riesgo. Y acá volvemos al modelo. Pensar
estos componentes cognitivos como factores de riesgo y protección en determinado comportamiento. Yo puse acá porque es lo que hicimos nosotros, lo de botellón, pero podemos pensar otras conductas relacionadas al consumo problemático y ver cómo operan las creencias conductuales, las creencias normativas y las creencias de control. Y es posible que, no se ha hecho, pero para mí, en algunos tipos de consumo problemático a lo mejor las creencias de control no funcionan como funcionaban en el botellón, que eran facilitadoras del consumo. Y no solo generaban la intención de consumir, sino directamente la conducta. Actuaba directamente sobre la conducta el control percibido. Porque bueno, me habilitaba. Sí, yo sé que voy a poder hacerlo, lo voy a controlar. Voy a tomar hasta determinada hora, voy a tomar solamente determinada cantidad, y es ahí donde se habilitaba la ejecución de la conducta completamente. También es interesante este modelo, porque si uno lo desarrolla, lo indaga en determinados comportamientos, también va a poder pensar con intervenciones que apunten. Por nosotros, una de las cuestiones que se empezó a hacer es dejar de demonizar el botellón para que la norma subjetiva contracultural que se había creado se aflojara, digamos, porque era un acto de rebeldía hacer el botellón. La previa, no lo dije mucho, la previa en lugares abiertos. Los pibes compran bebida entre todos, se van a una plaza, a una playa, a un parque y toman ahí, están en ronda, es una previa, pero en lugar abierto. Es eso, es muy gracioso porque uno lo vivía muy cerca. Yo en España estaba en un albergue universitario donde el último piso era de profe y los demás eran todos pisos de estudiantes. Entonces el viernes a las 3 de la tarde era muy gracioso escuchar por todos los pasillos el ruido de las bolsas de Mercadona, que es como el disco acá. Clink, 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 pasaban todos los pibes preparándose para la previa. Y después yo no salía, bueno, el campus era también un lugar como la ciudad universitaria de botellón. Pero empezó a haber problemas con el botellón, por todo lo que le dije, pero tuvo más problemas por el mal abordaje que se hizo socialmente y desde los adultos del problema que por el problema en sí mismo. Los pibes se juntaban a tomar, y ya está, digamos, pero hubo toda una campaña de demonización, bueno, algo pasó con la previa acá también, y ahora está pasando con el último primer día. Y nos pasó lo mismo que con la previa, porque nosotros lo hicimos simultáneo. Yo empecé a trabajar botellón en España, después vinimos para acá, hicimos la previa, estudiamos la previa acá, hicimos previa, hicimos el estudio sobre la previa y también nos pasó lo mismo que en el botellón, digamos, descubrimos que las motivaciones no eran solamente beber y no eran solamente la económica, sino tenían que ver con la cuestión gregaria de los jóvenes, digamos, que hay para un joven que juntarse y poder hablar, digamos, era solamente eso, y las condiciones sociales habían generado, digamos, que se incrementara el comportamiento y se convirtiera en un comportamiento de riesgo. Es siempre beber. Es un comportamiento de riesgo, uno debería saberlo, que beber es un comportamiento de riesgo, porque estás metiendo algo en tu cerebro y estás cambiando algún parámetro de tu cognición, de tu percepción. Tienen cierto riesgo, es así. Pero puede ser más de riesgo si bebes antes de conducir, puede ser más de riesgo si bebes más y te produces una intoxicación más severa, puede ser más de riesgo si combinas con otras sustancias. Pero siempre consumir algo es de riesgo, tiene un riesgo. Tocas un parámetro de tu subjetividad, evidentemente. Entonces no es que no hay riesgo, hay riesgo. Y en esto no tiene nada que ver que sea natural, que sea sintético, que sea semisintético, nada absolutamente que ver, que es otro discurso ideologizado que por ahí se nos presenta. No, esto es natural, esto en ningún lado dice que lo natural es saludable. Eso es una creencia, hablando de creencias. El cianuro es natural. Bien, bueno, teniendo en cuenta que tienen que ir a votar, vayan a votar. Vamos a dejar acá
Nos vemos el primero, conmigo se van a ver con Mariano Carrizo el 1 de junio. Ahí voy a subir de nuevo el cronograma. Armé la clase corta por esto, porque sabía que hay gente que quería votar y bueno, dijimos, vamos a terminar un poco antes. Además, voten, digamos, la participación no se resume solo en el voto, pero sirve, ayuda y por ahí no están las cosas como quisiéramos que estén. Entonces, bueno, para tratar de expresar eso, para tratar de cambiar lo que sea, sirve votar, no es lo único, la participación es mucho más que eso. Pero bueno, nos estamos viendo, subo al aula virtual esta clase para que se la revisen si quieren y también les voy a poner el link de la NIDA y el link de ese video que les hablé donde una neurocientífica muestra el modelo biologista clásico, pero que es interesante escucharla porque si uno lo liga a conceptos psicológicos como de refuerzo, sí tiene sentido. Nos vemos.